Muy buenas tardes, buenas noches, buenos medios días. Sean todos ustedes bienvenidos a este jueves fantástico aquí en el universo de Madcast. Aquí comienza Peregrinos. Ya tenemos listos a nuestros chicos, nuestros panelistas. Comenzamos por la izquierda. No sé si sea de izquierdas, pero está en la izquierda. Natalia, desde España. Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez con todos vosotros. Bueno, muy bien. Y ahí seguidito tenemos a Cecilia, que está en el centro tirando a la izquierda. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. Más tirando a la izquierda que al centro. Muy bien. Bueno, muy bien. Tenemos a Yuri, que Yuri sí no quiere saber nada de izquierda y derecha. Está en la izquierda superior inferior, pero ella lo que quiere, sabe es de amores nomás. Hola Yuri. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes, es un placer. Bueno, muy bien, y seguidito de Yuri tenemos al chico, al duque de las chicas de Monterrey, sí señor. Duque, alias Miguel. Eso se llama Miguel. Hola Duque, buenas noches. Estuvo bueno. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegra mucho. Y ahí nomás al ladito, pues un hombre que ustedes siempre lo ven comiendo, pero no es que es que se puede conectar cuando está comiendo en el trabajo, pero no es que esté comiendo. Hoy parece que está en una esquina soterrada del sótano en donde lo tienen encadenado. Señor Manuel, buenas, ¿cómo está usted? Él dice que hola. Es que, hola, yo le voy a hacer la voz. Hola, ¿cómo están? Yo aquí desde Puerto Rico, estoy bien, estoy contento. Hola. Ahí está, muy bien. Es que si no apago el micrófono se escucha cuando mastico. Ah, ok, muy bien. Hola Manuel, gracias por estar aquí, hombre, de verdad, corazón grande para ti. Sí. Y arribita, señoras y señores, el hombre cuya mujer se enteró, ya lo supimos el otro día, hace como 10 años se enteró y cataplum, por eso se la pasa entre el coche. Aunque duerme en el coche, también tiene esa oficinita en donde está. El señor Alex del Águila. Bienvenido, señor Alex del Águila. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos, que estén bien todos acá. Qué bueno que estén por acá. Muy bien, pues llenos de energía a full. Nos hace falta el señor Mario, que debe venir galopando en Pegaso. Porque él no monta a caballo, ni búfalo. Él monta en Pegaso, debe venir por ahí en Pegaso, vamos a ver. Y bueno, muy bien, dale la bienvenida, aquí comienza Peregrinos. Hoy, historias con moraleja. Vamos a dejar que Manuel mastique otro poquito. Y comencemos, no sé, de Team Maní, de Doping Way, Cucaramanga, Títere fue. A ver, ¿quién me dice cómo se llama el presidente de Venezuela? Híjole. No, hijo no se llama, no. A ver. Nadie sabe, nadie quiere decir, ¿sabe? Porque sabe lo que le toca decir. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Bueno, comencemos por Yuri. Historias. Bueno, ¿qué hacemos? Tienes cara de inocente, Yuri. ¿Qué voy a hacer? Bueno, gracias. Bueno, historias con moraleja. ¿Qué nos traes, Yuri? ¿Qué cuento? ¿Una historia inventada o historias de la vida de uno? No sé, somos peregrinos, caminamos por el camino de la vida, por los laberintos, por los desiertos. Yo me la paso en eso, me la paso detrás de los puntos de mira, de los desiertos, en los espejismos, en los oasis, aquí de peregrino, así que lo que tú quieras, dinos nomás. Y los caminos de la perdición, no mentira. También, sin duda alguna. Bueno, yo voy a contar historias de lo que le sucede a uno en su vida diaria. Y es por lo menos, no sé si les ha pasado, que cuando te planificas demasiado en que tienes que hacer algo y dices, no, me voy a parar tempranito y voy a hacer esto porque tengo que hacer lo otro y tengo que estar a tiempo ahí. Te sucede que, no sé, te paras temprano y te pones a hacer tantas cosas que no estaban planificadas o que ves otras cosas y cuando vienes a ver se te hace la hora y se te hizo tarde. Entonces, igual llegaste tarde al lugar donde tienes que llegar y te paraste temprano y para nada. Entonces, la moraleja de esto es que
igual así te pares temprano, siempre, la mayoría de las veces llegas tarde porque hay tantas cosas por hacer. O sea, no se pare temprano. ¿Para qué madruga? Es más, ni vaya. Si va a llegar tarde, ni vaya. No madrugue, es lo mismo. Pero sí me ha pasado. Que uno dice, no, me voy a parar tempranito, voy a hacer todo esto para no llegar tarde. Y cuando vienes a ver, ya, la hora. Sí, eso suele suceder mucho, pero por eso hay que pararse más temprano, ¿no? Digo yo. Oye, pero... pero más. Que bueno, entonces la moraleja es párense muchísimo más temprano. Si va a madrugar, no duerma entonces. Bueno, muy bien. Ya volvemos contigo, Yuri, ya volvemos contigo. Vamos con el señor Manuel, que está ya por el agüita. Una historia con moraleja, señor Manuel. Pues me saludos voy a la por supervisora, Cuando voy ahora. Está linda la piernona ya, hombre. Tenías que pensar en una historia con moraleja y no te dio tiempo de pensarla. Bueno, una historia moraleja del trabajo, por ejemplo, que te haya sucedido, algo te tiene que haber pasado ahí. Ok, pues me pasó que la máquina que limpio tiene una cuchilla y siempre me corto todos los días. Moraleja, ponerle tape a la cuchilla. Moraleja, ponerle tape a la cuchilla. Okay. Sí. Pero estoy ambientándome, me da otra vez un turno antes de irme. Déjame tomar agua y voy a ir pensando en la moraleja. Bueno, muy bien. Vamos entonces, a ver, de Team Marín de Doping Web, Natalia Cecilia fue. Quién sabe si vienen ellas, Miguel o Alex tal vez. A ver, un número del 1 al 10, Alex. El 9. Muy bien, el 9, señor Alex, salió seleccionado. Sí, señor. Una historia con moraleja. Este no era el número, pero igual Eso era. es trampa. Ok, bueno, yo voy a recordar de algo que sucedió quizás en mi pueblo. Yo creo que entre todos pues iremos a buscar la moraleja. Yo puedo dar mi punto de vista para la moraleja, pero quizás todos la podemos buscar. Hace algunos años, muchos años, eran los papás de mi amigo, de dos amigos, eran los papás. Ellos pues en algún momento pues estuvieron enamorados de la misma mujer. Raro, una historia tuya que no sea así, hombre. No, estuvieron enamorados. Resultaron siendo amigos, pero al final, pues por eso fue que se enojaron. Uno se llamaba Juan Antonio, Sí. Y otro se llamaba Octavio. Sí. ¿Okay? Sí. Y la chica, bueno, y Octavio resultó ser más pilas. Y bueno, se llevó a la chica y la hizo su esposa. Ajá. Tuvieron familias. Algún tiempo. Ojo, pues, que eso no garantiza que sea un tipo pilas, ¿no? Puede haber Pues sido sí, un bueno, mentiroso, ahí está un bien. tramposo. Bueno, pilas porque sí se llevó a que la... salió mal porque si se casó salió perdiendo. Por supuesto. No. Finalmente a casarse yo No, creo porque que él estaba feliz, esa era su felicidad, ¿ok? Y bueno, Octavio, pues, no, Juan Antonio, pues se fue al ejército, a servir al ejército, llegó a ser, a tener un alto rango en el ejército, ¿ok? Y bueno, en el tiempo de la lucha armada acá en Guatemala, Octavio, pues él se empezó a meter en cosas muy en contra del ejército, Ajá. en contra del gobierno, ¿ok? Ujú. Entonces, en una de esas llegó el ejército a liquidar a todas las personas que estaban en contra del gobierno. Raro ¿Ok? que el ejército haga eso, hombre. Eso no. Entonces, entre el listado que iban, pues estaba el nombre de Octavio, el que le había quitado, o no quitado, sino que, bueno, se habían disputado a la novia, pues sí, entonces había quedado mal. Y en el listado estaba el nombre de Octavio. Y bueno, Juan Antonio, pues él, como en parte era su amigo, fue su amigo en algún tiempo y todo eso, pues, bueno, lo advirtió que él estaba en el listado, que esa noche lo iban a asesinar.
¿ok? Esa noche lo iban a asesinar. Y él fue así muy, y le fue a decir que mejor se fuera porque al otro día no le iba a pasar, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, y pasó, él le dijo, alguien se enteró, Octavio se fue, huyó, sí, y no le pasó nada. Sí. Entonces el mismo ejército liquidó a Juan Antonio, lo liquidó, ¿ok? O sea que él pagó el precio de su ex amigo Octavio, ¿ok? ¿Y cuál fue el que se quedó con la mujer, Octavio? Octavio sí, pero Octavio se fueron con la esposa de ellos, se fueron, huyeron con su familia y todo eso, sabían que lo iban a asesinar, ¿ok? Pero Juan Antonio, él, como les dijera a ustedes, él fue una persona muy buena, muy buena, sí, que advirtió a su amigo, a su ex amigo, pues lo advirtió y bueno, al final pues a él lo liquida el mismo ejército por traición lo desaparecieron también, ¿ok? Entonces, bueno, ahora los hijos de ellos, que son mis amigos, son buenos amigos, siempre recuerdan esa anécdota y siempre recuerdan cuánto Juan Antonio hizo por Octavio, ¿ok? Bueno. Moraleja, quizás todos le podemos poner una parte de la moraleja, yo le pondría que, bueno, no importa que tal vez uno pueda tener problemas con cualquiera, pero si se trata de la vida, pues yo creo que si es un gran amigo, pues hay que dar la vida. Pienso yo, no sé cómo piensan los demás. No, está profunda. Yo casi comienzo con mi ácido ahí. Menos mal me dice que tenían hijos y que estaban vivos, porque si no había hecho un par de comentarios que la verdad los habían hecho quedar bastante mal. Así que bueno, muy bien. ¡Uy! ¿Qué pasó? Abducieron a Miguel. Vino, ya él iba a tocar y lo abducieron. Ahí está el duque, volvió, lo abducieron un poquito nomás. Manuel, cuéntanos. Minuticos más, otros minuticos. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a dejar que Natalia escoja si ella, Cecilia o Miguel. ¿Cuál quieres que siga, Natalia? Yo escojo. Sí. Uy, se quedó con pues Cecilia. Cecilia, bueno, muy bien. Bueno, tengo varias. Cuando la escuché a Julie me hizo acordar con respecto a la hora. Acá en Argentina se solía, es más, en algunos momentos se solía cambiar la hora. Entonces en Mendoza, que estamos pegados a Chile, teníamos una hora diferente a Buenos Aires. Buenos Aires está más cerca del Atlántico. Y resulta que en esas decisiones de cambio horario de acá de la provincia, yo sabía que iban a cambiar el horario, pero no sabía cuándo. Así que, bueno, llegó el momento, en ese momento tenía 2 trabajos, en la mañana y en la tarde. Salía el de la mañana y la tarde. Y entraba a las 7 de la mañana. Así que bueno, me levanto como siempre, cambié a mi hija, toda la historia, la llevaba a la guardería. Así que pasé por la guardería, la dejé, me pareció raro que hubiesen tan pocos niños a esa hora. Yo, qué raro, si todos entramos más o menos a la misma hora, ya hay un montón de niños, bueno, qué sé yo, ya está. Seguí yo al trabajo y llegué al lugar, estaban algunas luces apagadas, todo. Agarro mi tarjeta, marco y me doy cuenta que había llegado 1 hora antes a trabajar. Bueno, y por supuesto esa hora te la reconocieron, ¿no? Me imagino. No me la reconocieron. Fue terrible, digo, nunca más me pasó esto. ¿Viste bueno, lo que pasa por pararse tan temprano? Exacto, por eso no es solución pararse antes. No, nada que ver, por favor, es preferible, hay que quedarse dormido, es mejor. Bueno, muy bien, qué bueno, qué ejemplo estamos dando aquí, Qué ejemplo, bueno. Vamos, ¿te vas, Manuel? Hombre, dígale a la supervisora que no sea así, que yo la llamo, pero que no se ponga ácido con usted, hermano. Hoy tengo 0, no participé. No, tranqui, todo bien. ¿Cómo que no? Estás acá, es lo importante, viejo. Pero bueno, para la próxima me toca 2. Dile a la super, eso es, dile a la super que no, que yo la llamo porque no se ponga ácida con vos. Pero tengo una moraleja, cuando haya programa, pongan a cargar el teléfono.
Eso. Importante. Ahí está. Bueno, muy bien. Saludos, siempre es Bueno. bueno verlo. Gracias, Manuel, un Chao, abrazo. Manuel. Bueno, Un para abrazo. despidiendo a Manuel, vamos con Natalia, porque esta primera ronda la va a cerrar el Duque. Así que vamos con Natalia. Vale, bueno, yo voy a contar una historia de hace muchos años. Me pasó a mí, ¿vale? Cuando nací, pues mis padres, para ponerse de acuerdo con el nombre, Ese es problema. y por eso lo cuento porque es una historia un poquito larga, pero bueno, intentaré abreviarla. Resulta que mi padre me quería poner, claro, mi hermana la mayor es una niña, pues yo tocaba niño y me quería poner Natalio por un hermano que murió con 3 añitos que se llamaba Natalio, un hermano suyo. Pero mi madre en esos tiempos estaba viendo una novela que la protagonista se llamaba Natasha. Bueno, pues al final se enteraron que Natalia y Natasha era lo mismo. En ruso, la traducción de Natalia es Natasha. Sí. Pues al final me pusieron Natalia por esto, ¿no? Entonces, en la iglesia no me pudieron poner Natasha porque en aquellos tiempos no aceptaban ese nombre porque no era religioso. Bueno, yo ya fui creciendo y cuando ya era más grandecita, que iba al colegio, pues ¿qué pasa? En el pueblo, era un pueblo pequeño, pues nadie se llamaba como yo, bueno, mi nombre era extraño. Y había una mujer en el pueblo que encima no, decían que era una mujer mayor, que no estaba muy bien de la chota, y decían que me llamaba como la loca. Los niños pequeños que se meten, pues riéndose, bueno, burlándose, bueno, lo que hacemos cuando somos pequeños, inocentadas, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? En el colegio, pues resulta que en aquellos tiempos había un anuncio, no sé si, bueno, aquí en España había una mantequilla que se llamaba Natasha. Y salía en la tele el anuncio. Llegaba un helicóptero con la mantequilla y cantaban Natasha la mantequilla. Pues ¿qué pasa? En el colegio, todos los niños, Natasha la mantequilla, vamos. No me gustaba mi nombre, no me gustaba, porque ya llegaron un momento que yo me sentía diferente, digo, pues qué nombre me han puesto a mí, ¿no? Porque era risa, en la calle era el colegio. Llegué hasta pensar, bueno, de cambiarme el nombre y todo. Y luego cuando ya te haces mayor y ya eres segura de ti, y digo, pues si mi nombre es maravilloso. Y la moraleja, pues creer en uno y no dejarse llevar por lo que digan los demás. Bueno, es una historia intimista también, bonita, ¿no? A mí me iban a poner Ignacio José de la Santísima Trinidad. ¿Qué le tiras? Bolívar y Palacios. No, No, pero yo Castro. creo que, yo pienso que ese está como el chiste de Nacho, ¿verdad? Entonces dice un niño, mami, ¿por qué me echan queso? Los niños en el colegio me ponen queso, me tiran queso por donde quiera. Tranquilo, Nacho, los niños son así. No, nomás yo fuera a México me comen a mordiscos, ¿no? Ahí está la cosa. Bueno, Un poquito nada más. y hablando de México, viene el señor Ah. Duque con el cierre de esta primera ronda. El Duque, vamos. Es que no tengo, bueno, o sea, en lo personal no tengo una moraleja, pero Bueno, no importa, suelta la historia. mira, así como Alex, a mis papás les pasó que 2 amigos suyos tenían sus novias Ajá. y al hermano le gustaba la novia de su otro hermano y a su otro hermano le gustaba la novia de su otro hermano. Ah, ok. Entonces, Cada uno tenía una novia, pero secretamente cada uno le gustaba la contraria. Era, ¿sí? Exacto. Ok. Entonces, un hermano le dijo, oye, pues, me gusta tu novia. Y dijo, pues es que a mí me gusta la tuya también. Y dijo, ¿qué opinas? ¿Intercambiamos? Bueno. Y pues intercambiaron novias. Y ya se casaron, tuvieron hijos, familia y todo el rollo. Y
Oh, Está muy raro. no, pero está buenísimo. Pero ¿y las mujeres no opinaron en ese intercambio, no? Fíjate que no me sé eso. Hay que preguntar. Hay que preguntarle. No, pero está buenísimo. Pero no eran gemelos, ¿no? Ni nada, los hermanos, ¿no? La verdad no sé. Eso me lo platicó mi abuelito. Ah, Así ok. que no te pido ya. Bueno, es una buena historia. Quizás antes eran así las cosas, ¿no? Y la mujer de pronto, pues, Y por bueno, me enamorar. tocó No había esto. WhatsApp. ¿Eh? No había WhatsApp. No había WhatsApp. O a lo mejor coincidió que también a ella les gustaban contrarios, ¿no? Porque esas cosas son a veces recíprocas, ¿verdad? Bueno, muy buena. Yo creo que ahí la moraleja, sí podemos tener una moraleja ahí, ¿eh? Yo creo que podría ser, si no te gusta con quien estás, cámbiasela a tu amigo. A tu cuando ya amigo. no está o algo Ah, así. sí. Bueno, muy bien, muy bien. Yo les tengo una aquí, que es una historiecita ahí para pasar a la segunda ronda. Si la consigo porque estaba acá. No sé si la hayan escuchado, es el cuento del ratón listo y el águila avariciosa, ¿no? Entonces, es una fábula popular de los Andes, ¿no? Ustedes saben que hay una cordillera, que es la cordillera de los Andes, entonces es por ahí. Y dice así: muy lejos de aquí, en lo alto de una escarpada montaña de la cordillera de los Andes, vivía un águila que se pasaba todo el día oteando el horizonte en busca de alguna presa. Vamos a aclararle a nuestros queridos youtubers que oteando no es que esté echándole a la mota ni esté fumando cosas raras, no. Está volando, ¿no? Oteando es volando. En el horizonte en busca de alguna presa. Una aburrida mañana, con sus potentes ojos oscuros, distinguió un ratón que correteaba nervioso sobre la tierra seca. Pateó fuertemente las alas, emprendió el vuelo y se plantó junto a él antes de que el animalillo pudiera reaccionar. Hola ratón, ¿puedo saber qué estás haciendo? ¿No paras de moverte de aquí para allá?, preguntó el águila. El roedor, que se llamaba Mario, se asustó muchísimo al ver el gigantesco cuerpo del águila frente a él, pero simuló estar tranquilo para aparentar que no sentía ni pizca de miedo. No hago nada malo, solo estoy buscando comida para mis hijitos. En realidad, al águila le importaba muy poco la vida del ratón. De hecho, yo creo que era buscando la muerte del ratón. El saludo no fue por educación ni por interés personal, sino para ganarse su confianza y poder atraparlo con facilidad. Hacía calor y no tenía ganas de hacer demasiados esfuerzos. Creo que el águila, bueno, aquí hay alguien con apellido Águila, así que vamos atando cabos. Como ya lo tenía a su alcance, le dijo sin rodeos: pues lo siento por ti, pero tengo mucha hambre y voy a comerte ahora mismo. El ratoncito sintió un desagradable calambre que recorría todo su cuerpo. Tenía que escapar como fuera, pero sus posibilidades eran mínimas porque el águila era mucho más grande y fuerte que él. Solo le quedaba un recurso para intentar salvar su vida: el ingenio. El ratoncito Mario, que era muy ingenioso, armándose de valor, sacó pecho y levantó voz. Escúchame con atención, te propongo un trato. Tú no me comes, pero a cambio te... Suspenso. Pausa de suspenso. Porque se perdió. Se me perdió la página. Quédense ahí en el suspenso. Tú no me comes, pero a cambio te... Ahí viene. Se trabó el internet. Sí, esas cosas pasan. Ahí viene. Tú no me comes, pero a cambio vamos a ver. ¿Qué pasa que no carga? A ver. Ajá, ahora sí ya. Perdón. Bueno, es una pausa para refrescar. Vaya por palomitas o por... no sé. Un momento, ahí está raro. Yo voy a hacer el contrato. Tú no me comes, pero a cambio... Bueno, la moraleja realmente de esto... Es que hay que tener, es que hay que una tener varias...
varias tener alternativas varias de la historia, porque... Ay, Dios mío. Pero a cambio... La moraleja de esto es que el internet a veces no ayuda. Sí, el internet te deja mal. Exacto. Sí. No puedo creerlo. A ver. Se cancela todo, ya no hay nada. No, si tenemos que saber qué pasó con el ratón y el águila, hombre. ¿Cómo no? Claro. Bueno, Pero eso- la moraleja es que el ratón realmente era un rebelde. O sea, no aceptaba las leyes de la naturaleza. Entonces, Sí. eso tiene que Excelente. ver con el águila, o sea, un desubicado. ¿Quién se le ocurre hacer eso? Ah, es como Juan Antonio. Juan Antonio, mi hermano se llama Juan Antonio. Qué bonito nombre. Mi hermano se llama Juan Antonio, no, él no opina lo mismo. Pero se llama Juan Antonio. No opina Pero lo sí es mismo. bien. Viene de los dos abuelos, pues, mandatado por mi madre para ponerle Juan Antonio por los dos abuelos. Bueno, yo, ahorita que venga el internet ahí con Nacho, bueno, eso de los tiempos, yo me recuerdo cuando era niño, nos levantábamos, bueno, cuando era adolescente, nos levantábamos a jugar básquetbol, tipo, más o menos 4 de la madrugada, a jugar básquetbol, a caminar, a tocar algunos timbres de algunas casas, ir a robar algunos duraznos a algunas casas. Éramos niños así meros, pero una vez sucedió que dejamos a mis primos que llegaran a despertarnos. Pues, o sea, teníamos, a todos les tocaba ir a despertar a cada uno, ¿verdad? Así, nos rotábamos. Y llegó el momento que llegó con esos mis primos, pero cuando alguien lo llegaba, uno no miraba el reloj. Y ellos se confundieron, se durmieron a las 8 de la noche y se despertaron a las 9 de la noche, creyendo que ya era de madrugada y había que levantarse. Y nosotros oímos, ¿verdad? Y yo le dije a mis hermanos, mucha, ya es hora, levantémonos y vámonos. Igual todos, nos fuimos. No teníamos un reloj, no teníamos nada, no podíamos ver. Y nosotros decíamos, ¿por qué no amanece? ¿Será que ya nos morimos? ¿Qué pasaría? No amanece. Mire, terminamos de jugar ahí de las canchas donde íbamos a jugar. Había luz y todo eso. Nos cansamos, seguíamos jugando, otra vez jugando, y no amanece. Y al fin pasó un autobús que pasaba a las 2 de la madrugada. Y nosotros dijimos, ¿ese es el autobús de las 2 de la madrugada? ¿Desde qué hora estábamos jugando? Moraleja, por no ver la hora. Por no tener un reloj. Bueno, Por no tener un reloj. está buena esa. Bueno, aquí ya volvió el águila. Ya volvió el águila. A ver, volvió el Bueno. ratón rebelde. Pero a cambio te ofrezco un trato. Si no me comes, te daré a mis 8 hijos. El águila pensó, desde luego era una oferta suculenta. Mucho mejor 8 ratoncitos que uno solo. Le pareció muy interesante y aceptó. Perfecto, contestó el águila. Acepto tu oferta, llévame hasta ellos. El ratoncito la guió a su madriguera, pero cuando llegó le dijo, espera aquí, águila. ¿Por qué no cabes en la madriguera? Entraré a decirles que salgan. Y el ratoncito entró y desapareció de su vista. El tiempo pasaba y el águila se impacientaba. Venga, ratón, sal ya, que no tengo todo el día. Y fue entonces cuando el águila comenzó a entender que el ratón se había burlado de él. Es más, al mirar por el agujero vio un complejo entramado de galerías muy estrechas comunicadas entre sí. Era imposible adivinar por dónde se había ido el ratón. Y así fue como el águila, cegada por su avaricia, se quedó sin nada, y como el ratón, gracias a su astucia, consiguió escapar de las garras del águila. Bueno, ahí tiene usted una historia bonita, llena de ternura, donde un ratoncito logró despachar al águila. Ahora, yo creo que en la vida real, el águila le dice, ¿qué hijo? Ni qué nada, vente para acá, y ya. En realidad. Sí. Yo tengo hambre, vente para acá y ya. No, Bueno. el águila Hablando de- creo que fue un tanto ingenuo ahí, pues definitivamente. Sí, yo no veo al águila como en Era esa ingenuo, posición, era- ¿no? No la veo como en esa Quizás posición. era su primer presa. Era un águila su primer presa. pichón.
Bueno, tú que tienes Estaba experiencias aprendiendo. con las águilas, Alex. Con mis aguiluchas. Las aguiluchas. Bueno, Yuri. Que hablando de hambre, no sé si es una historia que pueda tener moraleja, pero me la contó mi mamá, que su hermano, cuando eran adolescentes, él tenía un pollo, una gallina, perdón. Ajá. Era su mascota y la cuidaba y estaba con él y la tenía en la casa y la dejaba en la casa con la abuela cuando se iba al liceo, a la secundaria. Y en ese tiempo ellos tenían problemas económicos, pues la situación siempre ha sido fuerte, la economía saben que siempre es un lío. Y mayormente no comían pollo o gallina. Ujú. Y ese día que mi tío Uy. y sus 3 hermanas llegaron del liceo, de la secundaria, mi abuela les tenía un caldo preparado con gallina. Y naguará, el caldo quedó súper rico, mi tío muy agradecido, mis tías y mi mamá también. Qué bien, ¿de dónde sacaste la gallina? Ya me pasó. Cuando mi tío se puso a pensar, yo llegué, nos sentamos a comer, ¿y dónde está mi gallina? Ay, Y Dios. la abuela, ¿te la comiste? Ay, no. Me pasó. No. Sí, sí se pasó porque como ella era su mascota y se la pasaba con él y él la cuidaba muchísimo, pero se la terminaron comiendo y él ni se dio cuenta que se la estaba comiendo. No, no me digas eso, no, qué historia tan triste. No, 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 no. No sé cuál No, es pero la, hay- no sé cuál es la moraleja de verdad. No, pues no, ¿qué es la Como Hay una moraleja? historia- ¿Cómo? Hay una parecida, pero por tergiversar un poquito, o sea, por no especificar muy bien. Hace algún tiempo, pues yo tenía familiares que en ese tiempo, pues, teníamos la afición de las peleas de gallos, ¿ok? En ese tiempo, ¿ok? Y en una de esas, pelearon un gallo muy bueno, pero salió un poco herido. Entonces, la esposa de uno de mis tíos era como enfermera, más o menos, que podía hacer suturas y todo eso. Entonces le dijo, ese mi tío, mi primo, hazme el favor de llevarle este gallo a Alma para que lo cosan. Y se va a quedar corriendo con el gallo a que lo cosan, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces le dijo, después regresó y le dijo, ¿ya cosieron el gallo? Sí, ya lo cosieron, ya está listo para el almuerzo. Oh. Es que lo que se entiende es que Ajá, lo él cosa, creyó que era que lo tenían que cocer, o sea, él no le dijeron que lo tenía que cocinar, sino que lo tenía que cocer, y él le dijo, él fue a decir allá que lo tenían que cocinar para el almuerzo. Ay, Dios mío. Moraleja. Moraleja. Hay que especificar bien. Hay que especificar. Si va a dar instrucciones, délas bien. Sí, suturar sería. Llévalo para Sí. que lo suture. Le dijeron coser y que lo cosieron. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? A ver. ¿Quién se atreve? A ver, yo voy con una. A ver. Esta afortunadamente no terminó en una tragedia mayor, pero podría haber sido peor. Cuando yo era adolescente, estudiaba química y con mi gran amigo que ahora está en Estados Unidos, un día decidimos, porque él tenía algunas cosas de química en su casa, yo también tenía algunos reactivos, entonces dijimos, bueno, nos juntamos en la escuela, que teníamos el laboratorio en la escuela, llevamos algunas rocas para analizar algunas rocas que teníamos. Entonces nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a llevar cada uno a la escuela y bueno, íbamos ese viernes que teníamos libre, íbamos a ir al laboratorio. Resulta que en aquel momento había conseguido ácido nítrico, entonces estaba recontenta con el ácido nítrico. Entonces, ¿qué hice? Lo coloqué en un envase
de plástico. Una pregunta, ¿por qué estabas contenta por conseguir ácido nítrico? Porque tenía varios reactivos y tener ácido nítrico era hermoso. No lo tenía en tu colección. Claro, estaba buenísimo. Bueno, y lo coloqué en un envase de esos de medicación líquida, tiene un nombre acá, son unas gotas para problemas estomacales, que son envases así color caramelo, pero son plásticos. Sí. Entonces yo lo coloqué ahí. No sé en qué año habré estado, cuarto, quinto, debo haber tenido 16, 17 años por ahí. Entonces lo guardo, feliz. Llega el momento de usarlo, Mauri, ya conseguí el ácido nítrico, es buenísimo, cuando vamos, bueno, listo, vamos al día, bien genial. Listo. El tema es que ese día me estoy preparando todo para ir en la tarde al laboratorio, entonces tomo el frasquito y lo miro y no estaba color caramelo, estaba de color rosado. Ajá. Digo, acá hubo reacción, acá pasó algo, entonces me agarró desconfianza y lo dejé lejos mío, de mi cara mío, sí, a lo que me daba el brazo, lo dejé lejos y digo, bueno, sigo preparando el resto, después esto ya no va a servir, así que bueno, lo neutralizo, lo tiro. Bien, el tema es que nunca alcancé a neutralizarlo porque explotó. Así que después cuando vi hasta dónde estaban las esquirlitas de plástico, había explotado como 4 metros, o sea, una locura lo que había explotado. Bueno, el tema es que la explosión, obviamente yo estaba ahí a no sé, 60 centímetros, así que me quemó la cara, me quemó el ojo. Afortunadamente viví una médica enfrente de mi casa en ese momento, yo empecé a los gritos, empecé a enjuagarme con agua y llegó la médica, me hizo los primeros auxilios, bueno, así tenía unos manchones en la cara terribles, así grandes, marrones, toda la quemadura. Me ponía una crema y automáticamente se ponía negra la crema de cómo iba neutralizando el ácido. Y así que bueno, moraleja. No acumule ácidos en su casa. Moraleja, mejor no se meta con ácido, ¿no? O sea, digo, no aprendí, a todo esto no aprendí porque hace poco también compré otro ácido fosfórico que se utiliza para soldar. Ya vi. Entonces le di, pues mi hermano me lo había encargado, se lo doy a mi hermano y me dejé un poquito yo porque hay una reacción que se hace con zinc, que está buenísima la reacción. Yo dije, ay, qué lindo, lo voy a guardar. El tema es que lo guardé en la biblioteca, en esta que ustedes ven acá atrás, sí, pero abajo, y se empezó a agujerear. Así que definitivamente no hay que comprar ácido. No hay que comprar ácido. Aunque ya descubrimos que tu debilidad es el ácido. Sí. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a Nick, la hija de Manuel, que no habíamos saludado. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. A Alejandro Garzón, a Leonardo Sierra, a Adriana Ulloa Robles, que nos está saludando. Saludos, Peregrino nos dice. Saludos, Adriana. Y Nubia Magali Zambrano desde Caracas, Venezuela. Éxito para todos, Dios los bendiga. Gracias, Nubia, un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí con nosotros, viendo y disfrutando de Peregrinos. Ahí te están saludando. Bueno, muy bien, vamos con Nati. A ver, otra historia, Nati, con moraleja. La del ácido está impecable, está buenísimo. Ahí estoy pensando. Bueno, puedo contar una de cuando yo era adolescente. Sí, señora. Pues. Pero pregunta primero, ¿eras Natalia o Natasha cuando eras adolescente? Era Natalia ya. Natalia ya, ok, muy bien, perfecto. Sí. Natasha ha sido de niña. Está bueno, que tengas ese alter ego, Natasha. Sí, sí. Sí. Pronto algún día te pones ahí bien fan fatal y te dices Natasha. Tengo familia que me llama aún así. Sí, Natasha, sí. Me gusta a mí el nombre Natasha, está lindo. Sí, es bonito. Sí, es bonito. Ahora sí. Bueno, resulta que en aquellos tiempos pues tenía que trabajar, porque en casa hacía falta el trabajo. Pues por circunstancias no pude estudiar y tenía que trabajar. Y bueno, ya harta de buscar trabajo porque estaba fatal. En Barcelona, bueno, cada día andando con La Vanguardia en la mano, porque antes se buscaba trabajo por el periódico. Pues aquí en San Boi me enteré que había un taller de confección que buscaba una persona. Yo tenía 16 años.
y sabía coser en la máquina de mi madre, porque mi madre me había enseñado a coser. Pues yo llegué allí y me dice la señora, ¿sabes coser? Digo, sí. ¿A máquina? Digo, sí. Dice, ¿la automática? Digo, hombre, claro. Vale, pues mañana vienes y empiezas a trabajar. Bueno, antes era diferente, ¿no? Total, que llego por la mañana, me pongo en la máquina, claro, la máquina de mi madre era de coser, en la que hacías así con los pies, para arriba y para abajo. Cuando yo puse y me dio una blusa, me acuerdo toda la vida de esa blusa, era de raso blanca, con una tela como de raso. Sí. Y yo puse el pie en la máquina, madre mía, aquello se fue solo. Claro. La manga se quedó toda arrugada. Cuando le hago así, digo, y viene la señora y dice, pero muchacha, tú no me habías dicho que sabías coser. Digo, sí, pero en esta máquina no. Dice, pues entonces me ha engañado. Digo, pero es que si le hubiera dicho la verdad, usted me hubiera dado el trabajo. Dice, no, porque yo necesitaba una persona que supiera. Digo, bueno, pero yo quiero aprender. Si usted me enseña, yo aprendo. Dice, pues, por haberlo hecho así, le contrato. Y me enseñó, empecé con botones, recortando botones, bueno, desde abajo hasta el final. Moraleja, la actitud y la gana de superarse, uno piensa. Eso sí, esa es una bonita moraleja. No vaya a sacar la moraleja de que hay que mentir para conseguir trabajo. No, ese es. No, porque te pillan. Sí, claro. No, esa también, pero esa también es buena, ¿eh? Mucha gente consigue trabajo así y después va viendo. Yo tengo una parecida a la de Natalia, no sé si puedo contar rapidito. Claro, hágale Alex, mientras Miguel piensa la siguiente, el Duque. Ahí. No, una vez, bueno, yo tengo mi primo que ya cuando yo era adolescente era mucho más grande que nosotros. Sí. Y yo los iba a visitar a su casa, los iba a visitar y ahí estaba mi prima, pues éramos muy buenos primos con mi prima, ¿verdad? Era la misma edad que yo. Y ese mi primo era muy enojado. Y él, cuando no estaban mis tíos, pues él le decía a su hermanita, o sea, mi prima, que era de la misma edad que yo, que le planchara y le arreglara sus cosas porque él se iba a poner guapo y se iba a salir, ¿ok? Y en una de esas, de plano, iba a ir a ver a su novia, ¿ok? En una de esas, pues, ella empezó a planchar una camisa blanca, muy linda la camisa, y la empezó a planchar y yo llegué y empezamos a empujarnos y a molestar ahí todo eso y tranquilos. Y en una de esas ella se descuidó y le puso la plancha a la camisa en la espalda y le dejó la marca café de la plancha ahí. Y ya es que quedaba... Bueno, ya estábamos preocupados porque ¿y ahora qué hago? Él me va a regañar, él me va a pegar y que no sé qué era su camisa favorita y todo eso. Y yo le dije, pero es que yo no tuve la culpa, es que tú tuviste la culpa, yo no tuve la culpa, me distrajiste y todo eso, ¿verdad? Cuando miramos ya empezaba a llegar el primo, el enojado, y la camisa con la casi un agujero en la espalda, tenía de la forma de la plancha. Ay, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, yo lo voy a distraer y tú le pones la camisa así por detrás. Ay, no puede ser. Para que él no se dé cuenta de la gran plancha. De la plancha lleva atrás. Y es que yo me mataba de la risa porque él se miraba al espejo y se ponía bien guapo de frente, pero no miraba que atrás tenía la gran plancha. No. No puede ser, Alex. Y salió, se fue y nosotros ese mismo ratito, como a la media hora llegó, porque eran risadas de todos sus amigos. Ay, por no. no hay que distraer para alguien cuando esté planchando mejor. Bueno, muy bien. ¿Vamos, Duki, con la tuya o ya saco una primero y después tú? Dímelo, como quieras, como te sientas cómodo, güey. Pues que ando viendo en internet moralejas y no me sale ninguna buena. Bueno, una historia cualquiera, yo- viejo. La que contaste ahorita tenía moraleja, por supuesto, claro que sí. Yo quiero decir algo rapidito. A ver. No sé, algo así de lo que le pasó al amigo de Alex, Sí. que no sé si a ustedes les ha pasado que cuando compran algo nuevo se les olvida quitarle la etiqueta y andan con la etiqueta hasta que alguien les dice, mira, y eso que tienes ahí.
Esto también nos ha pasado. Bueno, no, a mí la verdad no me pasa eso. A mí sí me ha pasado, qué pena. No es lo mismo, pero Pero he visto está muchas parecido. mujeres a las que les pasa eso, ¿eh? Sí, no sé, porque están como apresuradas. Bueno, claro que también hay otras, que esto es simpaticísimo, esto yo nunca lo he entendido. Yo no sé si al Duque le haya pasado esto alguna vez con alguna amiga, que van a un almacén de estos de ropa, compran la ropa, no le quitan la etiqueta, la cuidan mucho durante la salida, lo que sea, y al otro día van y la devuelven, ¿no? Como si fuera nueva. Eso pasa que jode. Ustedes no saben la cantidad de casos que yo he visto. Y me acuerdo de uno de una chica precisamente que salió conmigo. Y bueno, estábamos atravesando una puerta. Y esta puerta, la cita estuvo bien. Íbamos ya camino a la puerta de ella. Pues había conexión ahí, ¿no? Ahí, si hubiera musiquita, sonaría la musiquita ahí. Yo estaba muy Alex del Águila ahí en ese momento. Y entonces había como estas gárgolas, no sé si dice gárgola o se dice pércola, que es como... Pérgola. Sí, que es como de madera y que tiene matitas. Pérgola, arriba, ¿no? Una pérgola, eso es. Bueno, y era un corredorcito, es decir, era la entrada grande y esto armaba un corredorcito más chiquito en donde uno pues cabían 2 personas y era muy bonito, blanco, y tenía una frondosa planta que tenía florecitas y puntitas y cositas bonitas. Bueno, el caso es que claro, veníamos charlando ahí por ese camino, por ese corredor, ay, no sé qué, si sé cuándo, y yo, el corazón tum, ¿no? De a ver cuándo es que es el momento en donde vamos a hacer la del Duque aquí, ¿no? Ay, picotazo, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque para ese entonces ya había yo entendido que lo que uno hace se arriesga, si le quitan la cara o le dan su cachetada, pues ya está, ¿no? Ahora, hoy en día eso es tóxico, ¿no? Bueno, pues en ese momento uno entendía que no era no. Así que, pues, si yo hago el lance y me quitan la cara, qué vergüenza, bueno, hasta luego, muchas gracias, nos vemos, ¿no? A Alex no le pasaba eso, pero a uno sí, una que otra vez. Ahí les voy a contar una. Pues, espere. Entonces vamos pasando por ahí y vamos conversando, riéndonos muchísimo, no sé qué. Y si no se le ha engarzado la etiqueta, yo no me había fijado. Ella como que movió el cuello o algo así. Ya me acordé bien, sí. Fue con el beso que movió el cuello. Y cuando avanzó, se le enredó sí, la besé. Se le enredó la etiqueta en una plantita y rasgó la etiqueta y rasgó el vestido. Y claro, y comienza esa muchacha a llorar y a gritar, o sea, como con esa cara de susto. Y dije, ve, ahora sí ya quedé traumatizado, no sabía que besaba tan mal como para que... hasta que al final pues me dijo, ¿no? Lo que había pasado y bueno, al otro día la acompañé, fuimos a ver qué se hacía. Ella pues había hecho eso para de alguna manera impresionarme. Entonces ahí hicimos un par de truquitos y no, obviamente no metimos el vestido como si fuera nada, pero sí hicimos un par de truquitos para poder adquirir ese vestido. Y bueno, fue un bonito verano el que pasé por ahí con ella. No sé dónde estará ahorita, espero que compre sus vestidos y no los pida más prestados. Bueno, adelante, Alex. Esa es la moraleja. La moraleja, sí, compra tus vestidos, no los saques prestados porque esas cosas pasan. Sí. Bueno, no, podría haber sido peor, créanme, porque uno nunca sabe lo que va a pasar con un vestido después de una cita, entonces hay que ver. Alex. No, pues esta no está en el libro, así es que aprovechen los que lo van a leer, aprovechen porque esta no está. No, hace algún tiempo, pues, bueno, llegó la prima de mi amiga, estaba re linda, estaba muy linda y todo. Ojo que aquí no cosificamos a las mujeres, ¿no? No. Bueno, háganlo. No, estaba muy bonita y todo eso. Sí. Y por ahí estamos hablando de la belleza interna, ¿no? Por supuesto, de su capacidad histriónica.
Su personalidad. Por ahí con mi primo nos enteramos de que iban a ir a un almuerzo de campo. Ajá. Entonces yo dije, bueno, esta es la oportunidad de ir a acompañarlas, ¿verdad? Para que no les pase nada en el almuerzo de campo. Claro, puro ¿Ok? comportamiento de macho tóxico ahí, aprovechándose de que están solas en un prado para atemorizarlas. Eso está bonito. Sí. Entonces le dije a mi primo, como ellos tenían caballos en sus casas, ¿verdad? Y entonces le dije a mi primo, bueno, te traes un caballo ahí, pues, para dar un poco de toque ahí, mero varonil y todo eso, como vamos a caballo y todo eso, ok. Pero yo le dije a él, vamos a hacer un espectáculo para que vean que nosotros somos bien pilas. Sí, así, bien ¿verdad? alfa, bien así. Ah, sí, no, sí, Nada pues, más varonil que uno en un caballo, es verdad. Sí, claro. Entonces yo le dije a él, cuando ellas vayan pasando, tú pasas corriendo con el caballo y yo me tiro de un bordo y caigo detrás de vos. Uy, esto no Y va ahí a terminar hacemos el bien. espectáculo. Ay, Esto no va a Ahí terminar hacemos bien. el espectáculo y perfecto, muy bien, y Sí. vamos a quedar muy bien y todo eso. Bueno, y miramos que venían, ¿verdad? Y cuando le dije, bueno, es hora, y pasó, bueno, y se vino corriendo aquel con el caballo, y ellas venían y cuando vieron se impresionaron, pues a la hora de ver el espectáculo que nosotros íbamos a hacer. Sí. Lo más lindo fue de que me tiré antes. Ajá, muy bien. Me tiré antes y no caí en la parte de atrás del caballo, sino en el cuello, en el pescuezo, o no sé cómo le podemos, en el cuello del Cuello, sí, caballo. el cuello, sí. El cuello, y me fui agarrado así del cuello, y el caballo pues iba corriendo así, pues. Ay, Dios mío. Y un caballo ya sin rienda, pues ya es un caballo desbocado, se le dice, ya no toma rienda, y él sigue corriendo. Sí. Y me pegó una gran arrastrada, que el caballo ya no aguantó conmigo, y dimos una paradilla con todo el Ay, caballo. no, por Dios. No. Bueno, ya. En vez de dar un espectáculo, se mataban de la risa. No, diste un espectáculo, no el que querías, pero diste un espectáculo. Sí. exacto. El espectáculo estuvo ahí. No, sí, estuvo bueno porque después llegaron a ver los raspones que teníamos Claro. y ahí empezó. Es que ese era el Ahí empezó verdadero la plan. plática. Eso, yo sé que tú lo tenías todo planeado. Te ibas a herir para que fueran a curar tus heridas. Sí, sí. Pero no eso del cuello del caballo, no lo tenía planeado. Está buenísima esa historia. Oiga, uno sí que hace cosas por impresionar a las mujeres, ¿no? Y resulta que no hay que hacerlas, hermano. Uno tiene que ser es lo que uno es. Y ahí llama Que no se lo tipo ocurre a nadie. congelados. Listo, ahí estamos ya otra vez. Bueno. Oh, sí te escuché, pero no se me ocurre nada. No, digo que si no es cierto que uno no tiene que andar aparentando ni ostentando ni haciéndose como mostrándose, ¿no? Para poder acceder, es que acceder suena mal, para llamar la atención de una mujer, ¿verdad? ¿Qué dices, Duque? Que cada quien debe ser, pues en sí, ¿cómo se dice la palabra? Original. Ándale, original, Alex, gracias. Sí, ¿no? Pues sí, digo, ¿para qué estar mintiendo cuando puedes ser tú mismo y no estar mintiendo de lo que realmente no tienes? Claro. Al menos, O aparentando, o queriendo montar saltar donde un caballo cuando uno si acaso sabrá montar más o menos y no ser acróbata, ¿no? O sea, porque yo sí tengo una pregunta, Alex, ¿qué cojones te estaba pasando por la cabeza para intentar eso? O sea, ¿lo habías hecho antes? Ya lo había hecho antes, Ah, y me había ok. salido. Igual las chicas habían caído y todo eso, y a eso ya estaba. Pero no sé qué pasó ese día, no hice bien mis cálculos. Está bueno. No hice bien. Eso pasa. Sí, No, señor. y lo más triste fue que el caballo empezó a sangrar de la nariz porque dimos vuelta con todo el caballo, Ay, porque el no, caballo. no me diga. Sí, estábamos preocupados porque ya no le dejaba de sangrar la nariz al caballo y nos iban a matar si nosotros se nos moría el caballo, pues, definitivamente. Pero bueno, es una tontera, pues, y todo eso, pues eso. ¿Y sobrevivió el queda en caballo? Porque ahora ya tomó Sí, otro sí, tornasol sí, sí. esto, ¿sí? Sí, sobrevivió, pues, definitivamente, pero para mí ¿Vas a visitar el nos caballo vamos con a frecuencia ver. ahora? ¿A saludarlo, a pedirle excusas por aquel golpe? ¿O ya no lo visitas? ¿Qué manda? ¿Vas a visitar todavía el caballo o ya no? Para disculparse por el golpe aquel.
No, el caballo hace muchos años murió. Ya es pegamento. Bueno, muy bien. Ya le pegaron. Miguel, no sé, alguna anécdota que tengas por ahí, por ejemplo, de alguna, no sé, bueno, no sé, alguna anécdota, lo que quieras que tengas por ahí. Si quieres, si no, mientras tanto, si quieres leo una y vos vas pensando, ¿qué te parece? ¿Ah? Mira, tengo una. A ver, escuchamos. Cuando iba con mi familia, creo que de Laredo para Monterrey, Sí. una de las llantas se ponchó, no nos pasó nada, pero se ponchó en medio de la carretera. Sí. Íbamos como a 120, o sea, íbamos rápido. No, mi papá iba rápido. Entonces ya nos detuvimos de todo el rollo y pues en lo que yo y mi papá estábamos cambiando la llanta, estábamos viendo que mi otro hermano estuviera un poquito más lejos para que los carros y los trailers no, ¿cómo se dice? Que nos vieran antes de chocar, por así Claro, decirlo. claro. O sea, estaban actuando como de triángulo, de señal de tránsito, sí. Ándale, sí. Y creo que esa vez los carros atrás tienen una llanta de repuesto en la cajuela, abajito. Sí. Y según esto, mi papá no había puesto una llanta de repuesto por que no era un buen diseño, no me acuerdo por qué cosa fue. Y me acuerdo que yo puse la que yo tenía de mi carro, la puse ahí. Dije, no vaya a ser que de repente pasa una tragedia y nos quedemos de casualidad varados en la carretera con muchos trailers y con muchos carros ahí pasando. Y pues él pensaba que no había llanta. Y dije, yo puse la llanta de mi carro aquí de repuesto por si acaso. Sí. Entonces él se sorprendió un chingo y me dijo, pues sácale, vamos a ponerla porque si no nos vamos a quedar aquí hasta mañana. Y ya la pusimos y todo. Y mi mamá, que era la que más, ¿cómo se dice? La que más me dice cosas de que no se te olvide hacer eso, tal cosa y así. Fue que me dijo, mira, qué bueno que pensaste en nosotros por primera vez. Para que veas que los quiero mucho. Bueno, es una linda historia, ¿no? Hombre prevenido vale por dos. Está muy bien, está muy bien. Si no hubiera sido por eso, imagínate, estarían ahí, habían pasado un rato amargo ahí en la carretera. Muy bien, Miguel, muy bien. Hombre. Y bueno, y ya a partir de ahí ya tu mami no te dijo más esas cosas, sino ya Ya, tranqui. Bueno, muy bien. Bien, por aquí nuestra querida Adriana nos dice auténticos, ¿no? Exactamente, los hombres tienen que ser auténticos, al parecer, ¿no? Bueno, tengo unos amigos que dirían que no importa lo auténtico o lo que aparente, sino lo que hay que tener es una billetera abultada o una tarjeta de crédito Gold, alguna cosa de esas. Y pueden que tengan razón, ¿no? El mundo hoy en día está así. Vamos a leer una historiecita que ya la tengo comprobada, así es cortita, no me va a pasar lo mismo que con el águila. Y dice así: el sabio se llama El Sabio, ¿no? Pero yo creo que ya lo leímos hace un tiempo, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, vamos a volverlo a ver. Cuentan que en un antiguo reino habitaba un hombre que era conocido en todas partes por su gran sabiduría. Al comienzo solo aconsejaba a sus familiares y amigos cercanos. Sin embargo, su fama creció tanto que el propio soberano lo llamaba frecuentemente para consultarlo. Todos los días llegaban muchas personas a recibir sus sabios consejos. Sin embargo, el sabio notó que había varios que iban todas las semanas. Lo peor es que siempre le contaban los mismos problemas y luego lo escuchaban el mismo consejo, pero no lo ponían en práctica. Todo se había convertido en un círculo vicioso. Más de un psicólogo debe andar así. Bueno, un día el sabio reunió a todos esos consultantes frecuentes, luego les contó un chiste tan divertido que llevó a casi todos que se entrarillaran de risa, o sea, se les diera muchísima risa. Después esperó un rato y volvió a contar el mismo chiste,
siguió contándolo por 3 horas. Al final, todos estaban desesperados. Entonces el sabio les dijo: ¿por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste, pero sí pueden llorar 1000 veces por el mismo problema? ¡Anda! ¡Toma ya! Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, está buena. La saqué del estadio y ni siquiera sabía que existía esa historia. Está buena, está buena, está buena. Aplicado. Está buena, ¿eh? Exacto. Oiga, sí, que verdad, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Duque? Uno, ¿cuántas veces uno llora o se preocupa o tiene... todos los días se levanta con la misma tragedia, ¿no? Y sí, no es capaz de reírse de lo mismo todos los días, ¿no? Qué curioso, sí, la alegría pierde gracia, pero la tristeza gana fuerza. ¿Por qué será eso, ¿Ustedes qué opinan? Porque no vivimos el presente. Ujú. Ese es el problema, vivimos más hacia el futuro o mirando al pasado. Exacto. Entonces uno se queda enganchado y parece mentira, pero es como que me da la sensación de que lo triste es como que uno le invade, le impacta más hasta corporalmente, entonces como que permanentemente vuelve sobre eso que no le gustó. Y lo bueno es como que lo tiene como que pasar de otra manera, hasta por el cuerpo pasar de otra manera. Entonces, como que no tiene tanto impacto. ¿Sabes que es un problema también de las cosas felices o los momentos felices? Que también te generan nostalgia. Porque por lo menos un ejemplo, que yo cuando pasaba tantas cosas con mi familia, momentos chéveres, compartiendo, yo los recuerdo a veces estando aquí, y ese momento en que lo recuerdo llega esa nostalgia de que quisiera repetirlos de nuevo, y entonces ese momento feliz ya pasa a ser un momento de tristeza. Ya. Suele pasar así. Sí, pero qué mal, guardar un momento alegre para que... Bueno, pero sí, es así, exactamente. Uno tiene recuerdos a veces con personas que ya no están y le da melancolía por muy bonitos que sean esos recuerdos. Sí, qué vaina. Yo creo que debían quitarnos la memoria más bien, para no Uy, sufrir. sería genial. Uy, sería genial. ¿Será que Soluciona los problemas, por favor. Y que pudiéramos algunas cosas como que Exacto. así a lo Harry Potter, Duque? ¿Cómo es que se llamaba la cosita esa donde se sacaban los recuerdos? ¿Cómo era? El pensador. El pensador, esa vaina, ¿no? Esa vaina. Sí. Era una fuentecita, ¿no? Sí, es Ya. una fuentecita. Y Es se una saca- varita, sal, y ya. Y así se sacaban los recuerdos que no querían conservar, ¿verdad? Los Y que te les- pones la varita aquí en la cabeza y luego sale, la echas ahí y ya, y, olvídate ya, pues. y se te olvidó la cosa. O sea, ya no. Exacto. Ya, ok. Descargar la memoria. Ándale. Pues sí, estaría bueno eso, pero tendría uno, ahí Miguel, que uno se acordaba del momento, no se acuerda del recuerdo, pero se acuerda de haber botado el recuerdo. Si se acuerda de haber botado el recuerdo y si te cuenta que quieres volver a llorar por tu ex, pues agarras el recuerdo con la varita, te lo metes, lloras otra vez y si no, yo no quiero llorar. Entonces ya, lo vuelves a meter ahí. Ah, caray, medio masoquista el tema, pero bueno. Está bien. Bueno, ¿alguien se quiere contar alguna más ya para ir cerrando? Vamos a ver. ¿Quién tiene por ahí alguna que nos vuele el cerebro? ¿O no? Yo tengo una. A ver. Bueno, viene Natalia, después Sí, se sigue. voy con la última. Listo, bueno, una última ronda a todos entonces. Vamos, Nati. Bueno, es que lo del caballo me ha hecho recordar una que yo tengo muy buena del caballo. Opa. Es la única vez que me he subido en un caballo en mi vida. Era jovencita. Íbamos un grupo que aquí cerca de un pueblo de aquí cerca que se alquilaban caballos. Y a mí me daba mucho miedo, pero bueno, pánico, porque no me había subido nunca en un caballo. ¿Y qué pasa? Me dieron uno que fuera despacito, iba a la última. Bueno, íbamos un grupo. Yo, claro, iban todos pasando y yo veía como todos pasaban, porque vieron un árbol y todos se agachaban. Pero claro, cuando yo me vi el árbol tan cerca de mí, pues ¿qué hice?
Me engarré al árbol y se fue el caballo y me quedé colgada en el árbol. Cuando se dieron la vuelta y vieron al caballo solo, bueno, es corta pero buenísima, qué hinchón de reír. Tuvieron que venir a bajarme del árbol, porque claro, había un trozo, vamos, que se fue el caballo sin. Se fue el caballo. ¿Y dónde está Natasha? ¿No? Montando árbol. Se fue a... La moraleja, que hay que agacharse. Cuando Hay se que pasa agacharse. por un árbol. En la vida de vez en cuando hay que agacharse, sí señora. Ceci. Bueno, me pasó cuando estaba, cuando me recibí de radióloga. Antes de eso hice prácticas, pero nunca había inyectado medio contraste a ningún paciente, porque en las prácticas... Uy, vamos lo con los único que químicos otra vez ahí. de nuevo, sí, con los químicos. Son bellos los químicos. Ahora no hago cremas, así que ya no me pasa nada. Es que naturales, así que ya. Bueno, mejoramos. Ahí está, ese es el aprendizaje. Y resulta que no nos dejaban inyectar a los pacientes, qué sé yo, porque bueno, pues estábamos practicando y bueno. Entonces me toca, cuando ya estaba trabajando, me tocó mi primer paciente. Entonces yo no, estaba con un médico y me dice, bueno, colocar el medio contraste, y yo no sabía, yo jamás había inyectado. Entonces digo, bueno, pero apelo a la teoría. Esto debe ser como colocar una inyección, no va con la teoría y va, bien. Entonces le aprieto el brazo para palpar la vena, él le había palpado la vena, la punzo, espectacular, pero divina. Entonces le digo, le va a molestar un poquito, empiezo a inyectar, hasta ahí impresionante, yo digo esto como si lo hubiera hecho, no sé, hace 10 años todos los días, me salió buenísimo. El señor me dice, me está doliendo un poco la mano, el brazo me molesta. Qué raro, le digo, pero es normal, es un líquido bastante espeso, por ahí es molesto. Claro, no le dije nada, al pobre hombre se le estaba hinchando porque me había olvidado de sacarle la liga. Entonces se le estaba hinchando, yo estaba inyectando, pero en el mismo lugar, básicamente. Así que tenía, no, qué terrible, por favor. ¡Qué dolor! Así que me había olvidado de sacarle la liga, bueno, se la saqué y digo, ya va a mejorar, no se da problema. ¿Cómo se va sintiendo ahora? Uy, no, mejor. Menos mal que nunca se dio cuenta. Bueno, ahora se dará cuenta, ¿no? Ahora debe andar. Mija, ¿te acuerdas por qué perdí el brazo? Ya lo descubrí. Exacto. Así que, no. Esa vez no estaba, pero esa transpiración fría, helada, porque aparte tenía que ir a cada rato a sacarle placas para ver cómo iba. Yo digo, ay, por favor, que no le pase nada a este hombre en ese brazo, en esa mano. Ay, Dios. Afortunadamente nada. Bueno, moraleja, hay que sacar la liga cuando uno va a inyectar algún. Ahí está, Hay que sacar la liga. Moraleja, muy bien. Alex. Bueno, le sucedió a uno de mis... Bueno, yo siempre hablo de mis primos, quizás así hablan ellos de mí también. Ajá. ¿Ok? Sí, señor, ¿cómo no? Entonces, bueno, me dijeron ellos que se iban a ir a la playa. Se iban a ir a la playa con la familia de mis tíos y todo eso, ¿verdad? Y se fueron. Bueno, ellos me dijeron, ¿verdad? Pero allá en la playa les sucedió una cosa, que, bueno, tenían que dejar el carro en un parqueo, pero delante de ese carro iban a meter más carros, entonces tenían que dejar la llave para que cuando movieran ese carro pudieran meter otros, o sea que, bueno, pasó, ¿verdad? Pero ellos ahí menos, dijeron, bueno, traemos nuestras cosas ahí en el carro y todo eso, llevémoslas a la playa, para que no estén en el carro porque se pueden robar agua a la hora que muevan los carros. En fin, pasó. Y se fueron a la playa, me estaban ellos contando, se fueron a la playa. Cuando se fueron a la playa, estaban tan embelesados en la playa que dejaron sus cosas y le robaron todo. Se quedaron en bikini. Y bueno, ya no tenían nada más, solo lo único que tenían era la llave del carro y el carro en el parqueo, y estaban con traje de baño todos, porque ya no, zapatos, todos se quedaron sin nada. Y bueno, y todo eso, llegaron en bikini a donde habían dejado el carro en el parqueo y decidieron venirse de regreso para la ciudad. Y bueno, todos venían en bikini en el carro, como que todavía venían de la playa,
y se les arruina el carro en el camino. Entonces, y bueno, después como pudieron, pues solicitaron, haciendo señas, estaban en bikini, andaban ahí, a ver quién les hacía. Y me llamaron, como pudieron, prestaron un teléfono y me llamaron para que los fuera a auxiliar, pero yo me recostaba de la risa al ver a todos en bikini a las 11 de la noche. Bueno, está muy bien. Otra con carro simpático. Bueno, muy bien. Yuri, ¿una final? Bueno, la única que sí me puedo acordar ahorita, y fue por Natalia, lo del árbol, es que a mí cuando yo estaba adolescente, en la secundaria, en el bachillerato, nos llevaban a veces a los parques. Y a mí a veces cuando no había nada que hacer, que estábamos así dispersos, me gustaba montarme en los árboles. Pero hubo una vez que me monté y me subí tan alto que después no sabía cómo bajarme. Entonces me tuvieron que ayudar a bajarme y desde ahí no volví a hacer esa gracia. No me gustó más escalar árboles. O sea, te pasó lo que le pasa a los gatos. Exactamente. Entonces la moraleja es como que tienes que aprender también a bajarte si te vas a subir. Exacto. Muy bien. Bueno, Miguel, ¿algo que nos quieras contar antes de irnos? Un Ya se me saludo. acabaron las historias, no tengo nada y ya. Nada, tranquilo, bueno, muy bien. Bueno, pues así es como transcurrimos este camino con los peregrinos. Cada uno en su esencia y en su estilo. Las historias que hemos escuchado han sido bien divertidas, todas muy suculentas, cada una con una enseñanza en particular, porque es que lo que pasa es que todo lo que recordamos, todo lo que tenemos en nuestras memorias, pues precisamente es porque hay un proceso en donde aprendimos algo y quedó eso en la memoria. Entonces cuando la contamos, pues revivimos eso, ¿no? Y todos estos momentos que hemos contado hoy, pues son momentos preciosos de la vida que, entre otras cosas, demuestran que estuvimos vivos, ¿no? Y eso es lo más importante. Entonces, desde Alex, dándoselas de acróbata, hasta el pequeño detalle de Miguel de haber pensado en sus padres y haber puesto ese neumático ahí, esa llanta, pues solo nos enseñan eso, ¿no? Que estamos vivos. Claro que también es importante tomar en cuenta no meterse con el ácido, por favor. Eso es fundamental porque puede haber accidentes. Y también estar contentos con el nombre que nos dan, ¿no es cierto? Eso. Y bueno, es aprender a bajar árboles si se suben árboles también. Y estos son los peregrinos, ¿no? Historias de vida. Así que les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. No sé si alguien quiera dar un mensaje final. Los queremos mucho. Ahí está, los queremos mucho, muy bien. De todo se aprende. De todo se aprende, muy bien. Bueno, pues los dejamos entonces con lo mejor del Universo Marcast. Gracias por escucharnos, nos estamos encontrando el próximo jueves donde habrá más peregrinos.